Ahora sigue diciendo, por tanto, amados, huid de la idolatría, la avaricia y su idolatría. 1 Corintios, capítulo 10, versículos 6 y 14. Tenemos otro versículo. Colosenses 2, 16 y 17. Toma nota, apunta. Por tanto, nadie os juzgue en comida y en bebida, o respecto a días de fiesta, o de luna nueva, o de Shabbat, que son la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. O sea, todo lo que estaba anteriormente, que era la sombra de lo que había de venir. Ok, ya conocemos la sombra, conocemos los tipos, y ahora esto es real. Pues ahora ponemos en práctica lo que es real dentro de lo real, que es lo que nosotros estamos viviendo ahora que el Mesías vino. Hebreos 10:1, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, en la ley estaba la sombra de los bienes que iban a venir. Ahora ya nosotros estamos experimentando parte de los bienes, y dice, no la imagen misma de las cosas en la ley. No era eso, porque nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, a ser perfectos a los que se acercan. En otras palabras, llegaban, sacrificaban corderos, pero no se podían perfeccionar, no podían mejorar. Lo tenían que hacer cada año, se sentían mal. Y la fe los llevaba a los sacrificios, porque todo lo que se hacía en la ley y lo que practicaban la ley, la practicaban por fe. Ahora, todos somos sacerdotes, por eso yo no tengo que dar diezmos. Perfecto. Digo perfecto, aunque no está bien, ¿verdad? Lo que esta gente dice. El sacerdocio de Melquisedec, vamos a ver cómo era. Era singular y superior al sacerdocio levítico, porque Melquisedec era rey y Melquisedec era sacerdote. El sacerdocio levítico hacía los hijos de Israel, incluyendo la familia de Aarón, los Coanim, los sumos sacerdotes, eran solamente sacerdotes, pero no eran reyes. En cambio, Yeshua, Jesús de Nazaret, posee un sacerdocio superior de acuerdo al sacerdocio de Melquisedec, porque Jesús era rey y sacerdote. Ahora voy a responder. Las personas que lograron ver las 4 hasta este punto, que Dios los bendiga, ¿sabe por qué? Porque tuvieron la paciencia, que es un fruto del Espíritu Santo. Ahora voy a responder preguntas que hice al principio. Ahora, Jesús es rey y sacerdote, como Melquisedec es rey y sacerdote. En ese sentido, nosotros la iglesia somos reyes y sacerdotes. Te voy a explicar algo más. Así como Melquisedec dio pan y vino a Abraham, escúchame, porque lo hizo. Y algunos ya les expliqué que dicen que Melquisedec es la misma persona de Yeshua antes de llamarse Yeshua y antes de encarnarse como el verbo encarnado para establecer dentro de la ley la gracia. ¿Escucharon? Y de esa misma forma, Jesús de Nazaret, Yeshua, dio a sus discípulos pan y vino como un ejemplo de lo que todos nosotros debemos hacer. Nosotros lo hacemos ritualmente. Venimos aquí y tomamos aquí la Santa Cena, y tomamos pan y vino y lo hacemos ritualmente y decimos, el Señor dijo que lo hiciéramos. Bueno, en el sentido ritual, pero en el sentido práctico, eso tiene también una enseñanza espiritual que debe ser aplicada por nosotros y debe ser discernida y entendida por los que son de Dios. Mas los que no son de Dios nunca lo van a entender. Por eso las personas dicen, tu pastor, cuando tú le das el diezmo, él te da pan y vino, porque ellos entienden las cosas carnalmente, porque ellos son carnales, y la Biblia tiene que discernirse espiritualmente. Escúchame lo que estoy diciendo, porque esto es importante. Me dicen un amén. Amén. Ok, ahora mira. Entonces vino Jesús y les dijo, habiendo tomado la copa y dado gracias, dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y el versículo 19 de Lucas dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Cuando Melquisedec le entregó estos dos símbolos que Jesús utilizó como símbolos de su cuerpo. ¿Me está escuchando? Gloria a Dios. ¿Me escuchó? Escúchame tú que estás en contra de los diezmos. Aprende palabra primero antes de ser maestro. A mí me ha tomado más de 33 años llegar a entender estas cosas. Si tienes 10 años todavía te faltan 23 más para que lo puedas aprobar. Miren, entonces dice,
Este es mi cuerpo que por vosotros es dado. ¿Escuchó? Ese es el símbolo, la tipología. Una tipología antigua, elementos que fueron utilizados antes de la ley. Melquisedec se lo dio a Abraham con un sacerdocio superior al levítico, que todavía ni siquiera estaba en ciernes. Todavía Abraham cargaba a Leví aquí en sus lomos, dentro de él. Cuando Leví dio sus diezmos a alguien superior, que simbolizaba a Cristo, Jesús, el Mesías, en la persona de Melquisedec. Ahora, Jesús viene y después toma el vino y les dice: tomad y bebed, porque esta es mi sangre, que por vosotros es derramada. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, en este sacerdocio, que es eterno, esto es lo que se tiene que hacer. Hagan esto en memoria de mí. ¿Qué cosa? No solamente el rito, sino entréguense por completo. Como yo entrego mi cuerpo, ustedes tienen que entregar su cuerpo, donde yo les metí vida. Y como yo les entregué mi sangre, ustedes tienen que dar también hasta su sangre en entrega, en este nuevo pacto, que no es el pacto de la ley, el nuevo pacto. Ahora, estas personas tienen tanto problema con el dinero, que no se pueden entregar totalmente, no pueden entender que es una entrega total, es decir, que no solamente el 10 es todo, es todo. Pero si nosotros le pedimos todo, la gente se va, porque la gente no está dispuesta a entregar todo. Por eso Dios les dice solamente una parte, que es una simbología del todo, que es el 10. Del 10, que es una simbología del todo. Pero no pueden ni siquiera cumplir con un símbolo. ¡Qué vergüenza! Imagínate. Hay que entender la Biblia, señores. Hay que entender lo que está escrito aquí, que es para nuestra bendición. Cuando Dios nos pide a nosotros, es para probar nuestra obediencia. ¿Me está escuchando? Dios prueba nuestra obediencia, y la obediencia trae bendición, pero la obediencia acarrea maldición. Por lo que deducimos que una persona que decide caminar en desobediencia se automaldice. No lo maldigo yo, ni Dios. Se automaldice conociendo la palabra, y acarrea destrucción para él, para sus hijos y para sus generaciones. Amén. Amén. Escúchame. Ahora, si usted y yo somos reyes y sacerdotes, al estilo de Melquisedec, en esa orden, en Cristo y como Cristo, ¿por qué nosotros no podemos entregar el pan y el vino en sentido espiritual de nuestras vidas? Y entonces van a decir, porque somos iguales, porque usted también es rey y sacerdote como yo. Pero Jesús constituyó, Efesios 4:11, a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, a ustedes que son sacerdotes también, como yo, para que hagan la obra del ministerio, y más adelante ustedes también se conviertan en ministros. Pero hay gente que pasa 40 años y nunca llegan a tener un ministerio, ni siquiera a ganarse un alma. Eso es increíble. Entonces, ¿de qué forma estamos siendo perfeccionados para hacer la obra del ministerio? El apóstol Pablo decía: ustedes ya deberían de ser maestros. Y me parece que estoy perdiendo el tiempo con ustedes, porque tengo que venirle a repetirles siempre lo mismo. Tengo que inyectarles fe, hablarles del bautismo, hablarles de lo que ya saben, y hacerle aplicaciones para meterle gasolina para que puedan venir a la siguiente semana, porque y vienen arrastrando la cobija por la calle de en medio. Son increíbles, nunca maduraron. ¿Qué cosa es lo que pasa? Para eso son puestos estos ministerios. Oiga bien, y voy a decir sacerdotales, aunque algunos van a rechazar esto, pero los ministerios sacerdotales neotestamentarios son los 5 ministerios que te mencioné, que Jesús los constituyó. Si somos de la fe de Abraham, debemos de aprender a respetar la unción de cada quien, como Abraham respetó la unción de Melquisedec. Y lo hizo por fe. Pero estas personas no lo hacen porque no son de la fe de Abraham. Si fueran de la fe de Abraham, hubieran aprendido respeto. Entonces nosotros tenemos, ¿verdad?, que el diezmo es un asunto de fe, que cuando tú lo entregas, tú lo das para el Señor, aunque el Señor no baje del cielo a recibirlo, porque aunque somos iguales como seres humanos, tenemos un llamamiento eterno. Ya lo expliqué, que existe un orden en Cristo. El cielo no necesita dinero, es la tierra la que necesita dinero.
Es el ministerio de Yeshua aquí en la tierra que lo necesita. ¿Cómo no podemos entender una realidad tan simple y elemental, señores? Y te voy a apartar por último entonces ya. Si a ti te da alergia el antiguo pacto y las leyes y el diezmo del antiguo pacto te da alergia, te estás llenando de ronchas, tienes que ir donde el dermatólogo para que no te sigas llenando de ronchas. Apartamos lo que es el antiguo pacto y nos vamos al nuevo. Y termino con esto. Vamos a hacer a un lado el Antiguo Testamento y vamos a tomar el Nuevo Testamento y vamos a abrir Hechos capítulo 4 en el versículo 32 y vamos a leer hasta el versículo 37. Y dice aquí: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, porque tenían conocimiento de que las riquezas le pertenecen a Dios y que eran riquezas injustas en sus manos y que solamente eran administradores, sino que tenían todas las cosas en común. Oiga, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. No se quedaban con nada. Habían entendido cuál era el sacerdocio de Melquisedec y se despojaban de todo y lo entregaban todo. Entregaban el pan y entregaban el vino. Ahora entiende por qué un pastor no entrega pan y vino a la gente. Porque si fuera así, entonces los pastores tendríamos que ser millonarios y pagarle a la gente para que venga a las iglesias. Entonces los pastores del mundo serían los multimillonarios banqueros, que son los usureros más grandes, que son los que van a poner el nuevo orden mundial, que es el sistema del diablo. Imagínese usted, aquí pastoreando los siervos del diablo frente a una congregación que son los que tendrían dinero y los recursos económicos. Increíble. Los pastores no somos millonarios. Por eso no podemos actuar así, pero vamos a seguir leyendo. Miren lo que dice aquí. Y ponían a los pies de los apóstoles todo lo vendido, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, el siervo Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad y la vendió, trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. No dice si vendió una casa o una finca, pero él trajo todo el precio de la heredad. Es decir, que José, que es Bernabé, había tenido el concepto de pertenecer a una casta sacerdotal superior a la casta levítica. Esa era la casta de la de Melquisedec, donde se debía entregar todo. Ok, apartemos los diezmos. Usted está dispuesto a entregar todo. Ahora, esto es bíblico. O usted ahora va a seguir poniendo objeciones como le ha puesto también al 10, que es solamente una pequeña parte, para mantener el ministerio de Yeshua reflejado en la iglesia y funcionando aquí en la tierra. Piénsalo. ¿De verdad amas al Señor? Tú que eres un maestro en diezmo, ¿de verdad amas al Señor? Y usted que está creyendo en Él, ¿de verdad que ama al Señor? ¿De verdad? ¿Y por qué se te hace difícil? Lo mínimo. ¿Y yo cómo puedo esperar que usted haga lo máximo, como hacían estos creyentes que te estoy leyendo? Porque esto es una entrega total. ¿Y sabe cuál fue el problema? Que Dios no pide el todo, sino que los siervos entendieron que tenían que dar el todo. Y lo hicieron a su manera. Y lo entregaron todo. Y se fueron a un comunismo total. A un comunitarismo total, cristiano, judeocristiano. Y esto ocasionó problemas, porque entonces Ananías y Zafira, que estaban viendo cómo la gente se alegraba cuando los que tenían posesiones, cómo los trataban y los tenían en estima, ellos querían también tener parte de esa gloria. Se fueron y vendieron una heredad y sustrajo entonces del precio de la heredad una buena parte, y llegó queriendo mentir y decir aquí está todo, y ¿sabe qué? Expiraron. ¿Por qué? Porque Dios no había mandado a la iglesia a entregar todo su dinero, porque ese es el significado del sacerdocio de Melquisedec, porque Dios no quiere quitarte todo, porque Dios no quiere que dejes de vivir o existir, sino que lo único que quiere Dios es que tú seas obediente en la parte que te corresponde serlo.
porque es más bienaventurado dar que recibir. El hecho de que nosotros demos diezmos y ofrendas no significa que nosotros somos intocables, que las pruebas van a huir de ti, que nunca te vas a enfermar, que nunca vas a tener un accidente, que la policía nunca te va a parar ni te va a dar un ticket, o que en tu trabajo no te van a correr, que no vas a perder el trabajo en algún momento dado de tu vida, que no vas a tener problemas familiares, que tus hijos no te van a crear problemas. Eso no significa eso. Ahora, si tú puedes llegar a tener problemas así, no es que el diablo te diga, estás diezmando y el devorador te está devorando. ¿Sabes por qué? Porque estás bajo la influencia del poder del devorador. Eso es otra cosa. Eso está como en los tiempos de Gedeón, cuando el pueblo de Israel se fue detrás de la desobediencia, y la desobediencia trajo maldición. Jehová Yahweh los entregó a 7 años bajo las manos de los madianitas, y cuando ellos sembraban, entonces venían los madianitas, y cuando ellos ya estaban los sacos de maíz de cosecha amarrados, los madianitas llevaban sus carretas y se los llevaban hacia Madián, y los hijos de Israel empobrecían y empobrecían y empobrecían año tras año y consecutivamente, y estaban ahí faltos de todo porque el devorador se los estaba devorando. Cuando un cristiano entra en un periodo de prueba, porque Dios permite las pruebas, van a ser periodos cortos. No significa que porque te haya pasado alguna calamidad que el devorador te está devorando. No te dejes engañar por el diablo, porque muchas veces nosotros interpretamos las cosas a nuestro favor. Dios no nos ha prometido inmunidad física a nosotros. Dios no dijo, tú nunca te vas a enfermar. Pero Dios te dijo, aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y te ha dado una promesa eterna de salvación del alma, no de salvación del cuerpo físico, porque el cuerpo tiene que morir. Porque no heredará carne ni sangre. Oiga bien, y eso es lo que está escrito en la Biblia, y nosotros lo entendemos a nuestro favor. No, entonces mi cuerpo tiene que también, no señor, no interprete las cosas a su manera. Iglesia, no te dejes engañar. Hay que entender las cosas en el buen sentido de la palabra. Yo te he enseñado esto ahora para tu bien. Sé fiel en tu iglesia, en tus diezmos, en tus ofrendas. Entrégaselos por fe al Señor Jesús, que está en medio de nosotros. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Y después dicen, Jesús no está ahí. No, Él está ahí, Él lo dijo, Él está ahí. Tú tienes que creer, esto es por fe, se hace por fe. Dios te va a bendecir, la obra va a caminar, las misiones te lo van a agradecer. Los pastores que están necesitados en la sierra de Centroamérica, de América del Sur, a los cuales nosotros también vamos a ir o vamos a enviarle, te lo van a agradecer también. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Yo quiero hacer una oración por usted que recibieron el día de hoy esta palabra.